Convengamos que muchas veces, cuando estamos enfermos, cuando estamos dolientes, cuando estamos dolidos, dicho de otro modo, un dolor de muelas es más importante que un tsunami en Indonesia o un terremoto que deja 300 muertos en Venezuela. Y parece egoísta. Y sí, porque el dolor nos hace egoístas. También el dolor ajeno, el de un ser querido. ¿Qué podemos decir de cuando nuestro hijito o nuestra hijita tiene fiebre? Cuando está internado un familiar en terapia intensiva. Todo acaba. Se reforman todas las agendas. Y son momentos en los cuales puede sobrevenir tanto el escepticismo, la bronca, como la fe total. Desde hace siglos, miles de años, en algunos casos un poco menos, pero sea en la Biblia, recopilaciones de Confucio, en el Talmud, en el Corán, se habla de la importancia de recibir bien a los extranjeros, a los visitantes. Recordemos, lo recuerdan Corán, Talmud y la Biblia, que Abraham recibió sin saberlo 3 ángeles del Señor. Y eso es lo que se dice. Cuidado, porque cuando estás recibiendo a un extranjero, a un visitante, a alguien que no conoces pero llega a tu casa, las normas que no son de hospitalidad, sino que están impregnadas a través de los siglos, puede ser que estás recibiendo a un ángel. Y a veces para curarte. Alberto vivía en el barrio San Carlos. Y ya le habían dicho que tenía aparentemente un cáncer. Tenía un tumor. Todavía no se sabía si era maligno o benigno, pero el tumor estaba presente. Un hombre joven, cuarentón. Y sin embargo, la vida se mueve totalmente cuando te dicen que tenés una enfermedad que puede llegar a ser terminal, letal. Además de eso, Alberto, recientemente divorciado y atravesando, los males no vienen solos, como mínimo vienen en pareja. Serias dificultades económicas y financieras. Y solo le quedaba la compañía de su perro Mateo, un labrador de 7 años. Si se quiere, para un perrito 7 años es un perro maduro. No es viejo, tampoco es un cachorrito. Lo tenía desde los 2 años. Y era el único compañero que tenía en ese momento de su vida. Y él trabajaba generalmente, sobre todo luego del COVID, en su escritorio. Y de allí trabajaba, enviaba el material. Y luego realizaba algunas actividades fuera de su hogar, pero generalmente estaba en su escritorio sentado frente a la computadora y con Mateo ahí, al costado, como lo estaba también todas las noches, porque desde que se había divorciado, Mateo dormía al lado de su cama. Bien, momentos de depresión post-divorcio o cuando le contaron que tenía un tumor, Mateo evitaba sus depresiones a la mañana
cuando Alberto no quería levantarse. Y con el hocico lo obligaba a levantarse. Y sí o sí tenía que levantar, al menos para darle agua y un poco de alimento. Y así comenzó a hacer la rutina. Una nochecita, Alberto, que estaba trabajando frente a la computadora en su escritorio y con Mateo al lado, él le ponía siempre una especie de acolchado, en donde, bueno, detenía un poco el frío del piso, de los cerámicos. Y allí se acostaba el labrador. Los labradores son generalmente de medianos a grandes, y este era particularmente grandote, un perro cercano a los 40 kilos. Imagínense lo que significa un hocico de esos, sí o sí lo levantaba. Jamás había hecho ninguna necesidad dentro de la casa. Un poco lo había entrenado Alberto, como por ejemplo también a no ladrar durante las horas de trabajo. Y pedía simplemente apoyando su cabezota sobre los muslos de Alberto cuando necesitaba una urgencia. Viera, iba, le abría la puerta, que daba a un jardín y después, muy cerca, un parque, barrio San Carlos, sur de la ciudad de Salta. Pero en esta ocasión escuchó un gemido lastimero, un quejido. Y al darse, al mirar hacia el costado, hacia donde estaba Mateo, vio por primera vez que estaba todo el acolchado mojado y un olor muy feo. Parecía que se había orinado. Pero Mateo no había advertido previamente, no había hecho ningún mensaje. Y Alberto lo retó duramente. Estaba entrenado, pero se enojó. Le bajaron todas las broncas y reaccionó iracundamente, con un reto feo, una mirada fea. Y fue y lo obligó, le abrió la puerta y que se vaya para afuera. Y le cerró la puerta, y ya era de noche. Y le dijo que en castigo no iba a entrar, y lo dejó afuera. Primera noche que iba a dormir afuera, Mateo. Al otro día, a la mañana, no estaba Mateo. Bueno, supuso que el perro más sociable, generalmente los labradores son perros amorosos. Pero Mateo era particularmente amigable con los vecinos, con otros perros, con los gatos, hasta con los pájaros que había en la zona sur de ese lugar, cerca del parque. Antes era monte, escasamente hace 20 años atrás era monte. Muchos pájaros, muchos animales, de vez en cuando hasta cuises y zorritos se ven. Mateo se hacía amigo de todos. Y supuso entonces, bueno, ya va a volver, y al mediodía no había aparecido. Y entonces salió a hacer el recorrido en el parque, así. Y nada. Y a la noche amplió su recorrido, a la tarde-noche, ya rumbo por los caminos que llegan a Cerrillos, cuando hacían ya sus paseos largos. Y nada, volvió a las 2 de la mañana, Alberto. Y no lo había encontrado. Todo un día afuera. Al otro día, a media mañana, apareció la hija de una amiga, una chica adolescente, para decirle: don Alberto, es Mateo. Está al lado del garaje de casa. Va ahí cerca, a 2 cuadras a lo sumo.
y estaba agonizando, impregnado todo alrededor con sus fluidos. No se sabía si era orín, era algo muy maloliente, inédito. Entre las dificultades de Alberto era que había perdido el auto. Así que fue a buscar un carro, lo ató a su bicicleta, mantas, un colchón viejo, la parte de un colchón viejo, y lo depositó a Mateo. Y fue rumbo a la veterinaria, que estaba a 15 cuadras. A mitad del recorrido, Mateo hizo lo mismo que cuando Alberto lo levantó y lo depositó en el colchón. Con esos ojazos marrones, profundos, dulces, y amorosos. Y le lamió las manos. A la mitad del trayecto, exactamente lo mismo. La misma mirada, las mismas lamidas en la mano. Y Alberto se largó a llorar. Y con lo que pudo llegó hasta el veterinario, andando muy lentamente para evitar, en estas ciudades altas donde hay tantos desniveles, pozos, etcétera, evitándole cualquier tipo de sobresalto. Llegó al veterinario, lo llamó, le dijo: vení afuera, está mal. El veterinario llegó, lo palpó, lo abrazó a Alberto. Tuvo un infarto, pero Mateo murió feliz, cerca tuyo. Una semana después, a Alberto le dijeron, científicamente comprobado, que había desaparecido su tumor. Mateo fue su ángel. Le dio hasta el último aliento. Le dio su corazón.